Son de la noche con 16 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias. Pues aparecieron todos y de golpe, ¿no, maestro Zárate? Sí, el jueves pasado estábamos comentando de la polémica entre Manuel Camacho y Carlos Salinas, pero bueno, de repente resulta con que los expresidentes, tanto Fox como Calderón, empiezan a tener mayor presencia y mayor protagonismo, y a mí me parece que eso da pie para que haga alguna reflexión en torno a una de las reglas no escritas del sistema político mexicano. Durante mucho tiempo se impuso la regla del silencio de los expresidentes. Como jefes de Estado gozaban de extraordinarias atribuciones, quizá la más importante, la de decidir quién sería su sucesor, pero todas estas facultades tenían un límite temporal, es decir, que los presidentes podían abusar del poder mientras estuvieran en funciones, pero a partir del siguiente día tenían que tener un comportamiento muy discreto, porque, como escribió Luis Suárez, el Olimpo del Zócalo solo tiene lugar para uno. Y quizá esta experiencia de silencio tiene su origen en lo que ocurrió en el Maximato, cuando es asesinado Álvaro Obregón, el caudillo. El general Plutarco Elías Calles se convierte en el verdadero factotum de la política en México, y desde su casa en la colonia Anzures, o desde su residencia en Cuernavaca, mangonea y mueve los hilos del poder, y eso va a significar que durante algunos años, con mayor o con menor grado de docilidad, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas se sometieran a Calles. Y ya sabemos que finalmente el general Cárdenas logra, después de una serie de movimientos que lo muestran como un estratega muy hábil, sacudirse de Calles y de los callistas y expulsarlos del país. Entonces yo creo que los siguientes presidentes aprendieron de esa lección y por lo tanto, después de su mandato, decidían tener una vida muy discreta. Quizá hasta el gobierno de López Portillo, porque el expresidente Luis Echeverría intentó construir una especie de maximato. Le impuso por lo pronto a dos hombres suyos en el equipo de gobierno. Uno fue Porfirio Muñoz Ledo, secretario de Educación Pública; el otro fue Augusto Gómez Villanueva, como líder en la Cámara de Diputados. Pero yo creo que todo esto, y sobre todo una serie de declaraciones que le hizo el propio expresidente Echeverría al periodista Luis Suárez, lo que llevó a López Portillo a dar un manotazo, a sacar a Muñoz Ledo del gabinete y a mandar al expresidente Luis Echeverría como embajador a las islas Fiji. Sí. Maestro Zárate, hacemos una pausa y retomamos después del corte. Claro. Seguimos con esta historia, la historia de los expresidentes y qué tienen y no tienen que hacer, con el maestro Alfonso Zárate. Volvemos. Contraportada. Son las 7 de la noche con 23, hablamos con el maestro Alfonso Zárate sobre esta regla no escrita de la política mexicana, que los expresidentes no deben hablar, y cómo Luis Echeverría la rompe al darle declaraciones al periodista Luis Suárez, y esto hace que López Portillo, su sucesor, lo mande a las islas Fiji, literal. Así es, Carlos, y yo creo que hay otro dato que hay que tomar en cuenta, y es, digamos, la condición de los presidentes de animales políticos o no. Y yo creo que, digamos, en los últimos 40 años, es muy claro que Luis Echeverría es un animal político, es decir, es un hombre que desde la adolescencia se preparó para el poder, que construyó densas redes de poder, y algo similar ocurre en el caso de Carlos Salinas. Es más, yo creo que Carlos Salinas se propuso un proyecto que incluso pasaba el siglo y el milenio. Se ha dicho, y creo que con razón, que en la idea de Salinas, al término de su mandato llegaría al poder Luis Donaldo Colosio, y después de Colosio, Jaime Serra Puche. Por eso reformó el artículo 82 constitucional, que impedía que quien no fuera hijo de padre y madre mexicano pudiera aspirar a la presidencia, aunque el beneficiario desde luego fue Vicente Fox. Pero bueno, el asesinato de Luis Donaldo Colosio le movió totalmente el piso a Salinas, y a diferencia de Echeverría,
Salinas no tuvo la sagacidad para imaginar que su sucesor o al sucesor que había designado pudiera fallarle o que pudiera perder la vida. Echeverría sí lo pensó, por eso cuando Luis Echeverría destapa a José López Portillo, al mismo tiempo hace un reajuste en su gabinete y salen del gabinete Hugo Cervantes del Río para ser presidente del PRI en el DF, Augusto Gómez Villanueva para ser secretario general del PRI nacional y Porfirio Muñoz Ledo para ser presidente nacional del PRI. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en términos constitucionales había un candidato, digamos, propietario y había 3 suplentes. Es decir, que si le hubiera pasado algo en el trayecto a López Portillo, ahí tenía 3 cartas más para jugar. Y bueno, regresando a Salinas, yo creo que ya como expresidente ha mostrado muy claramente 2 obsesiones. La primera era liberar a su hermano Raúl, y la segunda, creo yo, lograr que la historia reconociera sus afanes por modernizar a México. Bueno, ya se cumplió el primero, Raúl Salinas ya está libre, pero todavía está esta condición de Salinas como el villano favorito y su deseo de que haya una reinterpretación de su gestión como presidente. Y bueno, algunos han dicho, inclusive el día de ayer algún periódico mencionaba, que detrás de esta aparición, lo mismo de Salinas que de Fox y de Calderón, había algo como que en política no hay casualidades sino causalidades. Pero yo creo que no, yo pienso que si nosotros revisamos a lo largo de los últimos meses y de los últimos años, encontraremos que los expresidentes se mueven porque estamos ya en una realidad distinta. En el caso de Salinas, pues son muchos los episodios en los últimos años de su presencia, de sus libros, de los mensajes que envía con las bodas de sus hijos, etcétera. Y creo que algo similar ocurre con Fox, y que sigue siendo fiel a su espejo diario, su condición de provocador, su locuacidad, sus ocurrencias. En algún momento Muñoz Ledo le llamó el alto vacío, y bueno, creo que en realidad Fox sigue siendo este mismo, así que a mí no me sorprende que se haya reunido con sus ex colaboradores, con los exmiembros del gabinetazo en su rancho, y que siga produciendo información chusca, frívola, que le dé espacio. Y en el caso de Felipe Calderón, creo que su presencia, digamos formalmente, es la presentación de la fundación, pero que también tiene interés en jugar algún papel en la sucesión que viene para su partido. Y bueno, ya sabemos que Calderón logró derrotar a Fox, que tenía como su candidato presidencial a Krill, pero él mismo no pudo imponer a Ernesto Cordero. Y ahora pues nuevamente está tratando de apoyar a este grupo para que se haga de la presidencia del partido, lo cual no está nada sencillo, porque incluso en estos días se ha visto que alguien tan cercano a Calderón como Germán Martínez está hoy con Gustavo Madero. Así que bueno, mi impresión es que digamos no hay digamos algo truculento detrás de esta aparición de los expresidentes. Y quizá lo que sí extraño, Carlos, es que ha pasado tantos años, tantas décadas, desde que tuvimos un expresidente como don Adolfo Ruiz Cortines, que podía caminar por las calles, que podía irse a la parroquia en Veracruz y jugar dominó con sus amigos sin que nadie le ladrara y sin que nadie lo impugnara. Entonces, pues qué pena que hace mucho tiempo que no tenemos un expresidente que realmente merezca el cariño y la admiración de la mayoría de los mexicanos. ¿Usted qué prefiere, maestro Zárate, un presidente que hable o un presidente que no hable? Yo creo que ya es tiempo de que los expresidentes puedan concurrir, y no diría solamente eso, sino yo pienso que, como ocurre por ejemplo en los organismos empresariales, que muchos de ellos tienen consejos consultivos formados por los expresidentes y que se reúnen periódicamente con el presidente en turno y que comparten experiencias y que le dicen, mire, yo enfrenté este problema de esta manera, me parecería que sería muy sano el que quienes fueron presidentes de la República pudieran tener un rol un poco más activo, siempre desde luego exigiéndoles sensatez y prudencia, y no en el ánimo de hacerle sombra a su sucesor, porque además es una condición que los deja en una gran vulnerabilidad, porque ya sin el poder el sucesor puede establecer sanciones muy duras. Recuerdo aquella conversación entre
Adriana Salinas de Gortari y un Raúl Salinas encarcelado, que fue interceptada, obviamente ilegalmente, y que después fue transmitida en el noticiero de Joaquín López Dóriga, y que me parece que mandó el mensaje a Carlos Salinas de decirle, tú ya no eres el presidente hoy se llama Ernesto Zedillo. Entonces yo diría que los expresidentes tienen, digamos, mucha experiencia que debería de aprovecharse, pero hacerlo con prudencia y con sensatez. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, le mando un abrazo.